Vivencias con Paco Salvador. Señoras y señores, buenas tardes. Tengo el gusto de presentar esta tarde a un personaje importante de la nación. Se trata del doctor Hernán Rodríguez Castelo. Y ustedes me preguntarán por qué le he invitado a este personaje. Voy a explicar. El doctor César Alarcón Costa hizo, entre otros libros, el Diccionario Biográfico Ecuatoriano, que tiene 9,000 personajes en sus páginas y 1,300 plumillas hechas por él. Y como usted comprende, y el público también, para mí es de una utilidad importante este libro, porque sé con quién voy a hablar, de qué voy a tratar. Así que al revisar esta enciclopedia, que se llama Diccionario Biográfico Ecuatoriano, de César Alarcón Costa, encontré, como debía ser, la foto de la plumilla de Hernán Rodríguez Castelo y un tremendo currículum vitae. Vamos a hablar sobre eso porque no todo el mundo tiene el lujo de tener tantos méritos, tantos cursos, tantas preparaciones en el campo, digamos, de la lengua, de la pintura, del arte, de la historia, como lo hace usted. Además es miembro de la Academia de Historia también. Vamos a hablar de esos temas y bienvenido mi querido doctor Rodríguez. Así que vamos a comenzar diciendo, ¿quién es Hernán Rodríguez Castelo? Bueno, hay muchas maneras de responder a eso, ¿no? Una sería por las obras, ¿no? Es la persona que ha escrito todas estas obras, por ejemplo, o ha hecho todos estos trabajos, pero siempre queda detrás el hombre, ¿no? ¿Quién es el hombre, Hernán Rodríguez Castelo? Esa es una pregunta que todos nos hacemos de nosotros mismos, ¿no? Porque nunca llegamos a conocernos del todo. Así es. De todas maneras, aquí el interés es que el público que nos está viendo y nos está escuchando querrá saber por qué le he invitado a este personaje en forma especial. Ya indiqué que a este personaje le encontré en esta obra, Diccionario Biográfico Ecuatoriano, del doctor César Alarcón Costa, que es una obra maravillosa, es una de las cosas de él, porque tiene muchos libros. Pero los personajes que están allí, que ha puesto el autor de la obra, que ha puesto estos nombres, es porque son hombres de gran importancia en la historia de Quito y del Ecuador y del mundo también. De manera que entre esas páginas está usted con una plumilla hecha por él mismo, por César Alarcón, que es una maravilla. Entonces, aquí veo, por ejemplo, que dice, vamos a tratar de explicar poco a poco, cuando yo le he preguntado quién es Hernán Rodríguez Castelo, es, digamos, escritor, profesor, nació en Quito el 1 de junio del 33, hijo de Luis Humberto Rodríguez Dávila y María Esther Castelo. Peñarera estudió en la escuela tal. Bueno, aquí tiene una historia muy larga, pero lo importante es, ¿desde cuándo usted está en la Academia de Historia? Bueno, primero ingresé en la Academia de la Lengua, en la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Lo que me abrió las puertas para ser académico correspondiente fue un libro que se llamaba Tratado Práctico de Ortografía. Pero además yo mantenía una columna en el diario El Tiempo de Quito, una columna de lingüística que se llamaba Idioma y Estilo, que salía al comienzo 3 veces por semana, después 2 veces por semana, en que analizaba problemas o peculiaridades del habla del ecuatoriano medio. De vez en cuando alguna persona que estaba obligada por oficio a hablar bien español, hablaba mal, se le metía en la cárcel de papel, se creó una cárcel de papel. Entonces, todos estos trabajos hicieron que la Academia Ecuatoriana de la Lengua me abriese las puertas.
era director, un eminente lingüista, eminente historiador político, el doctor Julio Tobar Donoso. Claro. Y secretaria era otra persona ilustre, enormemente meritoria por muchas razones, doña Piedad Larrea Borja. Claro. Con los dos llegué a hacer una entrañable amistad. Más tarde, muy pronto, pasé a la condición de miembro de número y en esa calidad asistí, representé a la Academia Ecuatoriana en un congreso en México, un congreso en Santiago de Chile. Lo de la Academia de Historia vino más tarde y aquí también me abrió las puertas un libro. Yo estaba empeñado en hacer una historia general y crítica de la literatura ecuatoriana y salió con el número 100 de Clásicos Ariel, esa colección de 100 libros que yo hice, con el número 100 salió una historia de la literatura ecuatoriana que no alcanzó más que a la literatura precolombina y al siglo XVI. Seguí trabajando y en el año 1980 salió un tomo publicado por el Banco Central, Literatura del siglo XVII. Ese libro pesó mucho y fue incorporado a la Academia Nacional de Historia. Yo he seguido en esa empresa y este año acaba de salir la quinta parte, que es Literatura de la República, 1800 a 1860. Solamente que esta quinta parte aparece en 5 tomos, con un total de 3.100 páginas, porque está estudiado a fondo. Yo en esta historia no resumo nada, no abrevio nada, no me salto por nada. Pero usted básicamente comenzó de joven de profesor. ¿Fue profesor de qué? De castellano seguramente, ¿no? Sí, yo en el año de 1951, graduado de bachiller en el Colegio San Gabriel, ingresé donde los jesuitas. Y con los jesuitas fui profesor en el Colegio San Gabriel de los jesuitas. Profesor de lo que siempre me ha gustado, ¿no? De lo que siempre he hecho yo, de literatura y de redacción. Ahí enseñé a escribir a varios de los grandes escritores actuales del Ecuador, porque además de las clases teníamos, siguiendo una antigua tradición formativa de los jesuitas, teníamos lo que se llamaba las academias. Una academia literaria, un lugar de reunión, lo que alguna vez llamaron también después talleres, en que se reunía un grupo de chicos, de jóvenes que gustaban de leer, de escribir, para leer sus composiciones, para discutir. Y de ahí, de esa academia literaria, salieron Vladimiro Rivas Iturralde, Francisco Proaño Orandi, Javier Ponce, Federico Ponce, Gonzalo Ortiz, Bruno Sáenz. O sea, una gran pléyade de nuestros grandes escritores, Claro. ¿no? También en la presencia de un hombre como usted con los jesuitas, pues era una maravilla, porque realmente los jesuitas han dado en el mundo demostración de talento y de preocupación, de preparación, en fin, gente muy importante. Sí, es una orden que tuvo desde los comienzos una vocación claramente intelectual, ¿no? Trabajar con las universidades, pesar en el pensamiento de las naciones, eso era un Le poco. voy a contar algo que seguramente usted no conoce. El padre jesuita Carlos Brennan Caroli, de nacionalidad húngara, descubrió el Amazonas. Pero sabemos todos que fue Francisco de Orellana quien realmente descubrió Lo navegó el Amazonas. por primera vez, ¿no? Pero no dejó un mapa que deje este jesuita Carlos Brennan Caroli. Yo en mi libro he publicado la fotografía del descubrimiento del Amazonas por parte de Brennan Caroli, que fue un jesuita que fue por las tierras amazónicas y descubrió el Amazonas y dejó un mapa que no dejó Orellana. Y después viene el padre Fritz, otro Claro. jesuita que hace también el mapa del Amazonas, un mapa espléndido, ¿no? Y escribe un diario sobre sus navegaciones. Exactamente. Sí, él navega todo el Amazonas hasta salir por Manaus, ¿no? Yo creo que salía por Belén, por allá en Brasil. Bien, yo simplemente esto es
un cortito que me acordé para recordar y para hacer homenaje a los jesuitas, porque ahorita tenemos mi tocayo. Claro, también, que es porque ellos el Papa. eran misioneros, lo que primero les importaba era salvar almas, catequizar, pero eran también científicos, hacían gramáticas de las lenguas, estudiaban la flora, muchas cosas, tenían una gran inquietud intelectual, ¿no? Claro. Siempre han dado de muestras, prueba desde el Papa. El tocayo mío, Francisco, Claro. que ahora es un gran papa, Sí. es el primer papa sudamericano que tenemos nosotros. Y el primer papa jesuita, ¿no? De manera que, Ignacio de Loyola jamás habría pensado en eso. así es. Yo tengo mucho respeto, entre otros, para ellos, para los jesuitas. Porque también los hermanos cristianos tuvieron al hermano cristiano, que también es santo, y Claro. que fue también el autor, como usted sabe, de las primeras clases que usted habrá recibido también de cómo escribir el castellano. Claro, yo y cómo escribir la aritmética. yo en mi asendereada trayectoria escolar, pasé por 7 escuelas, estuve 1 año y algo más en La Salle. Entonces yo Gran fui colegio. alumno de los hermanos cristianos allí. El hermano cristiano, precisamente, el que escribió ¿cómo se llama? El libro de enseñanza del castellano y de las matemáticas, de aritmética en ese tiempo. El hermano Miguel, para mí, yo lo he mantenido hasta en congresos internacionales, es uno de los mayores lingüistas de América en el siglo XIX. Y yo pienso que la Academia Ecuatoriana de la Lengua todavía está en deuda con el hermano Miguel de hacer una gran publicación de sus obras, ¿no? Porque sus obras comprenden desde una gramática para enseñar gramática a niños de 4 años que se llama Gramatiquilla Infantil, hasta un magnífico tratado de sintaxis. Bueno, doctor, su currículum vitae es tan grande y tan importante, pero quisiéramos contar de las cosas que usted ha hecho en la vida. ¿Qué es la más importante? ¿La pintura, el arte, el idioma, qué? ¿Qué ha sido la base suya de la fama? Bueno, yo diría que la base de cierta fama que pueda tener en cada ámbito se deriva o se nutre de trabajos en ese ámbito. Por ejemplo, en el campo de las artes visuales. Yo comienzo a hacer crítica de artistas ecuatorianos cuando me hago cargo de la página cultural del diario El Tiempo en 1966, por ahí. Exposición que yo al día siguiente comentaba con fotos y todo. Esto me puso en contacto con todos los artistas importantes, de ahí pasé a ser jurado en muchos, fui jurado de la Bienal de Cuenca, de otros, y a escribir libros, como uno que usted debe conocer de nuestro común amigo Eduardo Kingman. Claro. Sí. Y ha terminado esa tarea en una obra muy grande que es el Diccionario Crítico de Artistas Plásticos Ecuatorianos del siglo XX, que estudia 684 artistas con su currículum, su trayectoria, su análisis de sus diferentes etapas, los libros se han hecho sobre ellos, que viene a ser, como dicen, un poco la Biblia de las artes visuales en el Ecuador. Pero por otro lado están los trabajos en la lingüística, que en cambio se me han dado mucho prestigio internacional. He estado en congresos y he escrito muchas cosas, muchos libros sobre lingüística. Y la docencia, pues los periodistas del Ecuador me conocen mucho por un libro que para ellos es libro de cabecera y es texto en las universidades, que es el Tratado de Redacción Periodística. Yo me acuerdo las veces que yo he sido legislador, cuando hicimos la Constitución del año 67, me acuerdo, contratamos a un lingüista, no sé quién sería, para que ponga en lengua castellana todas las barbaridades que nosotros aprobamos como Constitución Política del Estado, pero había que ponerle con la lengua real y propia. Aun cuando yo pienso que de la época que estamos hablando, 67, ahora el idioma castellano se incorporó de otra manera, ¿no es cierto? Acaba de ver un libro suyo que me ha enseñado hace un ratito, que es un nuevo diccionario español, pero ya tiene nuevas acepciones. Sí, el problema del léxico no es problema para la lengua. El español acoge con mucha facilidad palabras que sirven para decir cosas nuevas, ¿no? Claro. Pero la sintaxis
la construcción, eso sigue siendo fijo y es la base para que se pueda entender lo que se escribe, ¿no? Claro. Respecto de esto que decíamos de la corrección de los textos, le quiero contar una pequeña historia. Cuando la segunda dictadura militar, como no había Congreso, había una comisión legislativa permanente. Así es. El presidente era el doctor Jorge Hugo Rengel. Un día me llamó el doctor Jorge Hugo Rengel a mi casa. Yo vivía en Quito todavía, o sea, estoy hablando de hace 40 años, y me dijo que quería que colabore con ellos. Y yo le dije que ya no aceptaba horarios. Me dijo, no, usted puede trabajar en la casa. Yo le mando las leyes, usted les revisa, les corrige idiomáticamente. Me mandó una ley y le dije, doctor, quiero hablar con el autor. Me dijo, no, eso no es posible. Entonces dije, entonces no es posible corregir. Entonces se hizo la cita con el autor y el autor estaba muy incómodo, ¿no? Porque le había dicho Jorge Hugo Rengel que yo hallaba problemas idiomáticos. Entonces yo le dije al autor, le dije, verá, cojamos este artículo. Si yo soy abogado de una parte, yo lo interpreto así, con toda razón. Si yo soy de la otra parte, yo lo interpreto así, también tiene razón. Una ley no puede prestarse a dos interpretaciones. Ahora le pregunto a usted, ¿qué quiso decir? Y nuestra Constitución actual ya le habría hecho falta algún trabajo lingüístico a fondo, ¿no? Todos los días que se ve barbaridades en los mismos periódicos y en revistas. Yo también soy aficionado a escribir, de manera que de repente me río solito de las barbaridades que leo. Usted tenía un proyecto de hacer una autobiografía, ¿la hizo? ¿La realizó? Sí, claro. ¿Está hecha? Claro. Ah, no la conozco, me Allá le voy a interesaría. poner. Claro que lo hice, que presentamos ese libro y ahora estoy haciendo otro también. Bien, de todas maneras, pasando de cuáles andamos por aquí. Ya le digo, su currículum vitae es tan grande que no sé por dónde comenzar. Usted es además un crítico de arte, creo, ¿no? Sí, y en el campo de la literatura, crítico e historiador de la literatura, que eso sí, a este país le hacía falta una gran historia de la literatura. Esa es mi gran empresa actual, ¿no? ¿Y cuál fue su discurso para entrar a la Academia de Historia? Dos discursos, porque primero entré de la como lengua miembro, y el de no, pero en la misma Academia de Historia. Primero se entra como correspondiente y después como de número. Sí, sí. Cuando entré de correspondiente, el discurso fue la historia del padre Juan de Velasco como una obra de arte del lenguaje. Ese discurso se dijo en el Salón de la Ciudad. Prácticamente es lo que está como prólogo del primer tomo de las obras de Juan de Velasco en Clásicos Ariel. Cuando entré ya de miembro de número, el discurso fue el siglo XVII en el mundo y en América como marco para el siglo XVII quiteño. ¿Y en la Academia de la Lengua? En la Academia de la Lengua, a ver, este rato ya, a ver, no me acuerdo del tema. No, en la Academia de Historia no. En la Academia de Historia el discurso de ingreso como miembro de número fue la literatura e iluminación profunda de la historia. Ese fue el discurso. El otro discurso fue en la Academia de la Lengua. Ya. Sí. Muy bien, muy interesante. Bueno, de todas maneras, usted pertenece ahora a las dos instituciones, ¿no es cierto? Pero ya está retirado, está jubilado, ¿ya no trabaja usted o sí? Sí, en la Academia de la Lengua yo soy subdirector. Y como subdirector tengo la obligación de organizar las comisiones y organicé ya la comisión de lexicografía, invitando a varios académicos y estamos trabajando muy bien, gente muy ilustre, ¿no? Fabián Corral, Rodrigo Borja, Marco Antonio Rodríguez, Bruno Sáenz, Julio Pasos. Estamos ahora en un proyecto que es muy interesante. Estamos preparando cada uno de nosotros un folleto que se titula Las palabras de. Yo ya he terminado uno que se llama Las palabras del inglés, los anglicismos. Fabián Corral está trabajando uno que es Las palabras del campo, porque él además de intelectual y todo es hombre de campo, ¿no? De caballos. Y Rodrigo Borges está haciendo Las palabras de la política. Marco Antonio Rodríguez, Las palabras del arte. Bruno Sáenz, Las palabras de la cocina. En eso estamos trabajando. Debe ser muy interesante el manejar
el arte, la lengua, la historia, bueno, es parte importante de la vida, ¿no? Que no todo el mundo lo tiene. Claro. Y digamos, ¿usted ha escrito libros sobre historia también? Esta historia de la literatura ecuatoriana comienza por una visión histórica del tiempo. Entonces ahí prácticamente he recorrido ya toda la historia del Ecuador. Está a punto de salir mi libro sobre García Moreno. En la primera quincena de noviembre sale ya el libro García Moreno. Son 1000 páginas. Tendré el gusto de entregarle un ejemplar porque le va a interesar mucho. Bueno, veo que usted recibió muchos premios también, hablemos de esos. Usted tiene algunas medallas aquí que ha recibido en su vida. Sí, la primera distinción que recibí fue en el año 1967, por ahí. El gobierno español me impuso la condecoración del mérito civil por mis trabajos en defensa del idioma. Sí. El libro, La historia de la literatura del siglo XVIII, sacó el premio al mejor libro de historia del año. Cuando los clásicos Ariel, el gobierno, el Ministerio de Educación nos dio la condecoración a Tomás Rivas y a mí al mérito educativo de primera clase. Esas son algunas de las condecoraciones. Muy interesante. Pero aquí es difícil leerlo porque su currículum vitae es tan grande y tan importante que verdaderamente usted debería agradecer a César Alarcón que se ha preocupado de poner los detalles de su vida. Aquí está completa, incluyendo un retrato, pero hecho a mano de él, o sea, una plumilla. Es tan importante. Bueno, yo no quiero tratar asuntos políticos y eso ya me había olvidado en la vida. Quiero tratar solamente asuntos educativos. ¿Cómo ve ahora la educación? La preparación de la educación de la juventud, por ejemplo. Usted como un gran maestro. Yo creo que el gobierno actual está tratando de mejorar la educación, de cambiar. No sé hasta qué punto el principio, esta finalidad es buena. No sé hasta qué punto esté funcionando, porque hay muchas cosas de tipo libresco propio de un escritorio que no contemplan las verdaderas posibilidades. Exigir que que toda universidad tenga un cierto, más de la mitad de profesores PhD, una cosa absolutamente absurda, ¿no? Y además ilógica más que nada para nuestra educación, ¿no? Y una serie de títulos. Concretamente le digo, yo no podría este rato ser profesor de literatura en un colegio. Porque no tiene No PhD. podría, ¿no? Todos mis títulos de licenciatura en humanidades clásicas, en filosofía, todas esas cosas, porque a mí no me ha interesado nunca un Pero no había en esa época PhD tampoco. Sí, y no me ha interesado nunca eso, ¿no? Yo hace muchos años que ya no tengo el menor interés por títulos. Claro. Lo que yo trato de hacer son obras, construir cosas, ¿no? Se ha formado un centro de educación pedagógica en Cañar. No sé, le deseo que tenga buenos resultados, pero porque sí hace falta formar al magisterio. Hay problemas como, por ejemplo, uno que me toca muy de cerca y en el que yo he dado muchos cursos, he preparado un plan nacional en otros gobiernos, que es la lectura. Los jóvenes no leen. Y el momento en que los jóvenes no leen, todo ese mundo riquísimo de la cultura, de la ciencia incluso, queda al margen, no tienen acceso a eso, porque el acceso a todo eso es la lectura. ¿Qué se está haciendo para que la juventud lea? Muy difícil. La televisión nos ha copado a todos el tiempo y pienso que la juventud está dedicada más al teléfono y a la computadora, porque ese es el hobby de todo, desde niños y la juventud. De manera que tiene usted razón. Yo mismo he visto que los libros la gente no los lee. Antiguamente
era un recuerdo de la historia dejar un libro, pero la gente no lee. Ojalá, ¿qué se podría hacer para que volver a tener interés en conocer por lo menos la historia de nuestro país y del mundo? Nuestro país es tan rico en historia, pero que tiene que ser repetida cada vez más y estudiada por la juventud. De todas maneras, usted sigue de profesor, ¿no es cierto? No. De maestro, ya no. Lo último que dejé fue dar ciertos cursos de redacción en universidades, ¿no? Para cubrir deficiencias muy graves, urgentes. Pero ya hasta eso he dejado. Ya estoy dedicado a escribir y a completar todas las obras que están por completarse, ¿no? ¿Pero usted escribe en algún periódico o revista también o no? De forma como en columna sistemática y eso no. No. Respondiendo a ciertos pedidos, por supuesto al boletín de la Academia, a las memorias de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, siempre publico ensayos ahí, ¿no? Le cuento que este programa, por ejemplo, Vivencias, que nosotros hacemos en el canal 46 RTU, que dirige precisamente su colega, el doctor César Alarcón Costa, lo hemos hecho para relevar los méritos de personas o instituciones que han servido a la nación. Bueno, prescindiendo de mí, yo agradezco mucho esta distinción, pero es importante que la juventud tenga algunos otros referentes, algunos otros modelos que no sean solo los futbolistas, ¿no? Yo soy un gran aficionado al fútbol, pero no puede que toda la vida y toda la emoción de los jóvenes se reduzca al fútbol, al patinaje, a cosas así, ¿no? Yo soy admirador de Argentina y de Brasil, entre otros países. Pero vi yo que la emoción política, por ejemplo, se perdió por el fútbol. Para ellos, el fútbol es el más importante accionar en su vida. No significa para ellos otra cosa que el fútbol. No hay política, no hay nada. Y nosotros hemos seguido, en buena parte. Esto que usted señala es un fenómeno muy importante, digno de estudiarse, y un libro de Fernando Carrión acaba de estudiar esto, de la incidencia del fútbol en la vida urbana, en la vida política. Yo viví en España 3 años, en la época ya en que el franquismo estaba mitigado y España se había puesto al nivel de los países europeos, ¿no? Se había transformado totalmente. En la España en la que yo viví, años 1959-1962, la gran pasión española era el fútbol. Yo una vez llegué a un pueblito miserable, pequeño, perdido en los montes cantábricos, y no había nadie. Yo entré a buscar una Coca-Cola en el bar del pueblo, y ahí estaba todo el pueblo, frente al televisor. Jugaba el Real Madrid, ¿no? El Real Madrid de Di Stéfano, ¿no? 5 veces campeón de Europa. Entonces, esta era la gran pasión española. En ese pueblo, ¿a quién le importaba a nadie la política? Les importaba que todo estaba funcionando bien. Ellos eran... Eso es Brasil y eso es Argentina. Y Ecuador también. Aun cuando veo que en el Ecuador hay un cisma muy grande. Este rato he escuchado yo que la gente ya no va al estadio, porque prefiere ver en televisión sin pagar nada. Así que creo que hay una crisis muy fuerte en el asunto. Bueno, doctor, hemos tratado algunas cosas importantes. Sería bueno que nos diga algo sobre la literatura infantil. ¿Cómo estamos de eso? Cuando estuve yo en España, estos años 59 a 62, vi que en Europa había un florecimiento extraordinario de la literatura infantil. Se había creado el premio Andersen, que era tan importante como el premio Nobel, y se traducían los mejores libros a todas las lenguas. Cuando volví al Ecuador, aquí no había nada de eso. Prácticamente no había literatura infantil. Y como yo tenía una relación muy estrecha con
Círculo de Lectores, era su director literario. Con ellos publiqué un libro que se llama La historia del fantasmita de las gafas verdes, que ya va por la 8ª edición y ha tenido miles de lectores. Y entonces se comenzó a mover el mundo de la literatura infantil. Yo después de escrito otros textos, publiqué uno que ya había escrito antes, que se llama Caperucito Azul, y di muchos cursos de animación a la lectura, e hice unos catálogos de lectura. El primero se publicó en España en el año 1961, y esto fue avanzando hasta que se publicó, hacia el final del régimen de Febres Cordero, se publicó un libro en 2 tomos que se llama El Camino del Lector, en que están puestas en orden cronológico de lectura 286 obras, ¿no? Y que ha servido mucho. En principio sirvió para el SINAP, esa gran empresa que se hizo al final del gobierno de Febres Cordero, que fue el Sistema Nacional de Bibliotecas Populares, SINAP, sí, que lo han suprimido, Qué cosa tan grave, porque eso llevó bibliotecas hasta los últimos pueblos del país, ¿no? Entonces, en un congreso que hubo en Panamá, yo llevé como ponencia un libro, todo un libro que se llama Claves y Secretos de la Literatura Infantil y Juvenil, que todos los asistentes al congreso interesados por el tema se fueron llevando a sus países de toda América. En fin, ha sido uno de los campos en los que más he trabajado y con más gusto, ¿no? ¿Y no se le ocurrió hacer un libro suyo de su vida? Ya he recibido varias propuestas y yo escribí una vida de mi madre, eso sí, se llama, que le voy a hacer llegar, se llama Madre, Maestra, Maestra, Madre. En ese libro, como es la vida de mi madre, pero ahí aparecemos todos los hermanos, pues no, de niños, lo que hizo de la madre por nosotros, en fin, porque yo debo confesar que si yo soy escritor, en buena parte es por mi madre. Mi madre siempre creyó que iba a ser escritor, no sé por qué, pero siempre supo eso. La madre siempre es inteligente. Las madres son... Adivinan. Sí. Bueno, yo me atreví a escribir mi propia biografía de mi vida, que es una historia de 72 años de trabajo, de los 85 que tenía, ahora ya tengo 86. Entonces, va a ver, tengo el gusto de poner en sus manos mi libro, lo dedicaré después de terminado esta invitación. He tenido mucho gusto de conocerle, de conversar con usted, y espero que no sea la única oportunidad. Gracias por la conversación, que ha sido tan agradable como conversación. Una de las artes que se ha perdido es la de conversar, ¿no? Así es. Y es tan agradable conversar, ¿no? Charlatanes nos decían. De todas maneras, si usted quisiera, antes de despedirse, decir alguna cosa relacionada con usted, la vida o el país o los organismos que usted pertenece. Y yo quería decir una palabra sobre César Alarcón Costa. Él una vez en televisión me hizo uno de los mayores elogios que me han hecho en la vida, ¿no? Que sea la oportunidad de agradecerle esa generosidad, ¿no? Parece muy bien. Sí. La haremos llegar a él. Bueno, él va a ver pues esta entrevista en el canal. Bueno, encantado de conocerle y estoy a su mandato. Gracias, muchas gracias. Espero que haya una nueva oportunidad de conversar. Bueno, yo también. Sí.